Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 35 del libro del profeta Isaías. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Que se alegre en el desierto y la tierra seca, que con flores se alegre la pradera. Que se llene de flores como junquillos, que salte y cante de contenta, pues le han regalado el esplendor del Líbano y el brillo del Carmelo y del Sarón. Ellos a su vez verán el esplendor de Yahvé, todo el brillo de nuestro Dios. Robustezcan las manos débiles y afirmen las rodillas que se doblan. Díganles a los que están asustados: calma, no tengan miedo, porque ya viene su Dios a vengarse, a darles a ellos su merecido. Él mismo viene a salvarlos a ustedes. Entonces los ojos de los ciegos se despegarán, y los oídos de los sordos se abrirán. Los cojos saltarán como cabritos, y la lengua de los mudos gritará de alegría. Porque en el desierto brotarán chorros de agua, que correrán como ríos por la superficie. La tierra ardiente se convertirá en una laguna, y el suelo sediento se llenará de vertientes. Las cuevas donde dormían los lobos se taparán con cañas y juncos. Por allí pasará una buena carreta, que se llamará el Camino Santo. Por él no transitará ningún impuro, y el sinvergüenza no se atreverá a pisarlo. No habrá allí ningún león, y la fiera salvaje no se acercará a él. Por este camino marcharán los rescatados, y por ahí regresarán los libertados por Yahvé. Y con una dicha eterna reflejada en sus rostros, la alegría y la felicidad los acompañarán, y ya no tendrán más pena ni tristeza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra. No como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Un saludo para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal. Y un saludo muy especial para aquellas personas que se han unido recientemente a esta familia de Santa Biblia de hoy. Pues ya seguimos aumentando con los suscriptores. Ya hoy somos más de 1150 personas que nos hemos suscrito a este canal. Y bendigo y alabo a Dios por esa gracia que nos derrama sobre nosotros. Y agradecerle a cada uno de ustedes por su apoyo. También les invito a que miren todo el video completo, a que compartan, para que esos videos que ustedes y yo compartimos aquí, pues llegue a muchas más personas y así estos videos se reproduzcan mucho más. Recuerde que la palabra de Dios debemos difundirla. Recuerde que la palabra de Dios debemos ser como esas semillas que la tiran así en la tierra. Que se riegue la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Compartiendo cada uno de estos videos. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 35 del libro del profeta Isaías. Hoy hemos escuchado un poema sobre la vuelta de los desterrados. Es un anuncio, pues, sobre los tiempos del Mesías, dice la palabra de Dios, y que dice que se alegre en el desierto y la tierra seca, que con flores se alegre la pradera. ¿Sí? Que se alegre el desierto. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el desierto se debe alegrar, porque le está dando una profecía sobre la venida del Mesías, ¿sí? Sobre
la vuelta que le va a volver a dar Dios a aquellas personas, a aquellos desterrados. Y por eso más adelante dice que se llene de flores como junquillos, que salte y cante de contenta, pues le han regalado el esplendor del Líbano y el brillo del Carmelo y del Sarón. Ellos a su vez verán el esplendor de Yahvé, todo el brillo de nuestro Dios. Sí, Dios pues ya tenía esa misericordia, esa piedad sobre ese pueblo. Y Él los quería como que devolverle el ánimo, le quería devolverle la esperanza de que ellos iban a seguir viviendo y de que iban a seguir viviendo en una mejor vida. Y por eso este poema hoy tan bonito, que es un poema como digámoslo de animación, un poema donde ustedes y yo, si en algún momento nos hemos sentido un poco tristes, un poco digámoslo apagado, con miedo, pues este poema que hemos escuchado hoy en el capítulo 35, podemos leerlo y meditarlo, y ese poema que Dios nos los muestra en este capítulo, pues ojalá a nosotros nos pueda reanimar y podemos nosotros levantarnos de esa caída, ¿sí? Porque nosotros pues caemos en esta vida, tenemos caídas, sí, pero recordemos que tenemos a un Dios que nos ayuda, que nos salva, ¿sí? Y que con la ayuda de Él nosotros, después de esa caída, podemos volver a levantarnos, volvemos nosotros a seguir caminando hacia adelante, a seguir caminando por el camino de la salvación. Pero depende de nosotros si queremos buscar la ayuda en Dios o no. Porque fíjense que ustedes y yo a veces decidimos buscar otros caminos menos el de Dios. ¿Sí? Nosotros a veces decidimos buscar otras cosas que el mundo nos presenta y no buscamos las cosas de Dios. ¿Sí? Qué bonito sería que nosotros hoy meditáramos este capítulo que hemos escuchado. Es un poco profundo, un poco difícil de entender, pero con la gracia de Dios y que nos dé su sabiduría, nosotros podemos entender que este capítulo que hoy hemos escuchado es como para reanimarnos a nosotros. Es como para que ese corazón que esté triste, que tenga miedo, que esté apagado, con este canto que hemos escuchado, con este salmo, con este poema, podamos nosotros volver a llenar ese vacío en nuestro corazón. Pueda nuestro corazón triste, apagado, volver a encender esa llama de Dios. Y más adelante dice la palabra de Dios que entonces los ojos de los ciegos se despegarán y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Sí? El evangelio de ayer, del día de ayer, si ustedes y yo lo pudimos haber escuchado, pues nos hablaba acerca de que Jesús colocaba como ejemplo el milagro que les hacía a aquella persona que estaba sorda y tartamuda. ¿Sí? Aquella persona fue curada por Jesús. Pero ¿por qué será que Jesús lo curó? ¿Por qué será que esa persona fue curada por Jesús? Porque buscó la sanación. Porque hubieron personas que tenían su fe al máximo y llevaron a esa persona hacia Jesús. No que Jesús vino hacia él, no, sino que lo llevaron a Jesús. Y como Jesús vio la fe que esas personas tenían, le dijo, pues lo voy a curar. ¿Sí? Y ese evangelio a nosotros nos enseña es que a veces no es que Dios debe buscarnos a nosotros, no. Nosotros debemos a buscar a Dios. Nosotros debemos encontrarnos con Dios. Porque Dios siempre está. Porque Dios siempre está ahí esperando por nosotros. Pero somos nosotros los que debemos ir en la búsqueda de Él. Somos nosotros los que debemos ir en esa búsqueda, ¿sí? Y que si tenemos alguna enfermedad, pues nosotros podamos ser curados por Dios. Gracias a la fe que ustedes y yo le tengamos a Dios. Y dice hoy, en este versículo 5, que entonces los ojos de los ciegos se despegarán y los oídos de los sordos se abrirán. Los cojos saltarán como cabritos y la lengua de los mudos gritará de alegría. ¿Sí? Era
una esperanza que Dios les estaba dando a estas personas con este cántico. ¿Qué más esperanza de decirles que los ciegos iban a volver a ver, que los sordos iban a escuchar, que los cojos iban a andar y que los mudos iban a hablar? ¿Sí? ¿Qué más esperanza de esa que Dios les estaba dando? ¿Sí? Era una demostración para aquellas personas de que Dios es capaz de ayudarnos, es capaz de estar siempre atentos a nosotros, pero que somos nosotros a veces que no dejamos que Dios nos ayude. Y pues nosotros a veces podemos tener una de esas enfermedades que hoy hemos escuchado. A veces nosotros podemos tener la enfermedad de la ceguera. ¿Sí? Y muchos dirán, pero ¿cómo si yo estoy viendo? Está bien, estás viendo, pero estás ciego de las cosas de Dios. Que aunque te estén pasando problemas en la vida y Dios te esté demostrando que debes buscar la ayuda en Él, aún así tú no lo buscas, aún así tú te apartas. Entonces, eso es una enfermedad de la ceguera. El no ver nosotros la ayuda de Dios, el no ver nosotros la salvación. A veces nosotros nos volvemos ciegos. Y muchas cosas también nos vuelven ciegos. Sí, de repente el trabajo, de repente los quehaceres, de repente la tecnología. Sí, de repente todo ese tipo de cosas que hoy en el mundo anda por ahí. Sí, nos puede dar la enfermedad de la ceguera. Sí. Pero si ustedes y yo tenemos la enfermedad de la ceguera, tengamos la esperanza de que Dios nos va a ayudar. Pero depende de nosotros si buscamos de Él o no. Porque si no la buscamos, ¿cómo Dios nos va a curar? No. Porque imagínense que Dios vea y diga, ay, este sí es bien bonito. Y este se sienta ahí de brazos cruzados y no me busca para ayudarlo. ¿Qué cree? ¿Que yo voy allá a ayudarlo? No. Dios espera por nosotros que busquemos de su ayuda. Dios es como los médicos. Los médicos están al servicio de las personas, esperando por los enfermos. Los médicos no van al enfermo. Los enfermos van al médico. Igual de con nosotros. Dios no viene a nosotros, nosotros vamos a Dios. ¿Sí? Y eso es una enfermedad, la ceguera, de que a veces no vemos las cosas de Dios. ¿Y será que estamos enfermos de la ceguera? ¿O estamos enfermos de la sordera? Cuidado y estamos enfermos de la sordera. Porque siempre Dios a nosotros nos llama a la conversión. Siempre Dios nos llama a hacer las cosas bien. ¿Y será que nosotros estamos escuchando las cosas de Dios? A veces sí, a veces no. Pero es porque a veces nosotros nos enfermamos de la sordera. Que aunque así estemos haciendo todo el mal que haya en el mundo, y Dios nos esté demostrando delante de nosotros y nos esté hablando, diciendo que eso está mal, que no hagamos eso, porque eso no es de Dios, aún así no lo escuchamos. Aún así no le prestamos atención. Y seguimos viviendo en una vida desordenada, seguimos viviendo en un mundo que solamente nos aleja de Dios. Esa es otra enfermedad que hoy hemos escuchado, la sordera. Aunque estemos escuchando bien, pero a Dios no. No, porque cuántas veces Dios a nosotros no nos dice, epa, deje de hacer el mal, póngase a hacer el bien. Todos los días Dios a nosotros nos llama a la conversión. Todo el tiempo Dios nos llama a hacer las cosas bien, a cumplir los sacramentos, a casarnos. Sí. Pero nosotros estamos enfermos de la sordera. Y a veces también estamos enfermos, como decía una señora en un campo de La Cojonera. Yo le decía, señora, así no es. ¿Y cómo es? Pues que usted esté cojo. Bueno, así, ¿sí? Que estemos enfermos de no poder caminar. ¿Sí? Que aunque Dios nos dé un empujón para que nosotros caminemos por el camino del bien, nosotros no caminamos.
No, tenemos la enfermedad del cojo. ¿Sí? Que aunque Dios nos dé ese empujón para que caminemos, no lo hacemos. Que aunque Dios nos mande personas para que nos ayuden a darnos ese impulso para caminar por el camino del bien, no lo hacemos. Porque a veces nos enfermamos de no caminar. Y Dios nos está mostrando hoy 4 enfermedades que en el mundo se están presentando: la ceguera, la sordera, el ser cojo y por último, la lengua, el ser mudo, la mudera. Sí, porque yo les aseguro que nos invitan a hablar de Dios a las personas y no lo hacemos. Nos quedamos callados o empezamos a tartamudear. Pero no nos pongan a hablar del vecino, no nos pongan a criticar de otra persona para que vea cómo vamos a hablar. Es más, nos va a faltar, digámoslo, saliva para seguir hablando de la persona. Ahí sí no tenemos nosotros enfermedad del mudo. Ahí sí no. Pero ¿por qué para las cosas de Dios sí nos volvemos mudos a veces? ¿Sí? Dios hoy nos muestra 4 enfermedades que en el mundo se está viendo. ¿Cuál de esas 4 enfermedades nosotros tenemos? ¿Cuál? Ojalá no tengamos ninguna. Bendito sea Dios que no tengamos ninguna. Bendito sea Dios. Pero hay muchos que cualquiera de esas 4 enfermedades tiene. O quizás las 4 las tiene. Sí. Pero la pregunta de hoy sea esta: ¿qué enfermedad tengo yo? ¿Será que tengo la enfermedad de la ceguera? ¿Será que tengo la enfermedad de la sordera? ¿O será que tengo la enfermedad de no poder caminar? ¿O será que tengo la enfermedad de no poder hablar? ¿Cuál será esa enfermedad que a mí me aleja de Dios? Sí. Que esa sea la pregunta de hoy. Y más adelante, Dios, en ese capítulo que hemos escuchado, nos deja una esperanza y nos dice que no tengamos miedo. Dice, calma, no tengan miedo. ¿Sí? Que no tengamos miedo de nosotros hablar de Dios a las personas. No, que no tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Que ojalá pues nosotros de esta lectura podamos aprender que si nosotros en algún momento hemos padecido de alguna de estas 4 enfermedades que hemos escuchado hoy, pidámosle a Dios la ayuda. Tengamos la fe como lo tuvo aquella persona que nos hablaba el Evangelio ayer, para que así nosotros podamos ser curados por Dios. Pero que depende de ustedes y yo. Depende de la fe que ustedes y yo le tengamos a Dios. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos dé su gracia, su sabiduría, para que nosotros, si en algún momento hemos padecido de alguna enfermedad de la que hemos escuchado hoy, podamos pedirle la ayuda a Dios y que nos sane. Que si hemos tenido la enfermedad de la ceguera, que Dios nos pueda dar la sanación de poder ver que Él siempre quiere que ustedes y yo andemos por el camino del bien. Que si hemos padecido de la enfermedad de la sordera, que podamos pedirle la ayuda a Dios y que Dios destape nuestros oídos para que así ustedes y yo podamos escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él nos mande. Que si hemos padecido de la enfermedad de no poder caminar, que Dios nos ayude para que cuando Él nos dé ese empujón, ese impulso de poder caminar por el camino del bien, lo podamos hacer de la mejor manera. Y que si hemos padecido de la enfermedad de la mudera, que Dios nos dé la sanación de poder hablar a las personas de Dios. Que de nuestra boca salgan palabras sabias de parte de Dios. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.